El Todopoderoso quiso depender de ti, hacerse carne cuando le dijeras sí. Quiero acogerte en mi casa, porque a ti Cristo me confió. Junto a ti, María, Madre de Dios y Madre mía, casa de Dios, oasis del amor. Buenos días, queridos oyentes de la Radio María, bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. En Dios hay espacio para el hombre y en el hombre hay espacio para Dios. Esto lo dijo el Papa Benedicto XVI en la homilía del miércoles 15 de agosto del 2012, fiesta de la Asunción de nuestra Madre Santísima a los cielos. Vale la pena sacarle todo el jugo posible a la espiritualidad del Papa alrededor de nuestra Madre Santísima. Dice el Papa que el 1 de noviembre de 1950, el venerable Papa Pío XII proclamó como dogma que la Virgen María, terminado el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Es decir, nuestra Madre Santísima no experimentó la muerte. Pero ¿por qué María es glorificada con la asunción al cielo? ¿Será que ella es mejor que todo el resto de la humanidad? ¿Será que tiene algo en ella misma que la hace especial? Y dice San Lucas que no. San Lucas ve la raíz de la exaltación y de la alabanza de María en la expresión de Santa Isabel. Bienaventurada la que ha creído. Lucas 1:45. Entonces vemos que la fe de María es lo que le permitió realmente vivir todo lo que Dios había pensado para ella. Ella se abrió justamente a esta misión que Dios le tenía y creyó, es decir, respondió a todo esto que Dios quería. De esta manera, en nuestra vida también esto es lo más importante, que yo crea, es decir, que yo responda a ese lugar que Dios tiene para mí, o que ocupe más bien ese lugar que Dios tiene para mí en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo hay muchos miembros, hay muchas partes, hay muchos lugares, y lo importante es ocupar ese que Dios tiene para mí. Ese es el sentido de mi vida, un sentido que me busca. No es como decía este maravilloso judío, Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido. En el cristianismo es el sentido el que busca al hombre. Ese es el lugar en el cuerpo de Cristo que espera que yo lo ocupe. Ya está todo dispuesto, solamente tengo que decir que sí. Y el Magnificat, este canto al Dios vivo y operante en la historia, es un himno de fe y de amor que brota del corazón de la Virgen. Me encanta esto, como define el Papa al Magnificat. El canto al Dios vivo y operante en la historia. Nuestro Dios es un Dios que está operando en mi vida. Así lo veo. Está operando cuando me despierto, en las condiciones del clima, en las condiciones del tráfico, en todo esto que hace parte de mi día. Dios está vivo y operante. La fe es entonces estar en relación con este Dios que constantemente está poniendo todo lo que viene de su iniciativa, y le pedimos a Él que nos dé la gracia de reconocerlo en nuestra vida, pero no como alguien que nos da ideas, como un profeta que nos dice cómo vivir o cómo hacer o qué hacer, sino alguien que realmente nos invita a este encuentro constante en nuestra vida. Entonces preguntémonos hoy, ya con estas frases del Papa, ¿qué tanto para mí Dios es alguien vivo y operante
en mi historia, en lo que ha pasado desde que yo fui concebida hasta hoy, en lo que está pasando hoy en mi vida. ¿Lo veo a Dios operante o considero que hay otras fuerzas que son más fuertes que Dios? ¿Considero que los seres humanos son los que actúan sin que Dios lo permita? No. Dios constantemente actúa y permite lo que es mejor para mí. Él es un Dios bondadoso que permite solamente lo que va a insertarme en ese lugar del cuerpo de Cristo que está preparado para mí. Entonces, esto es fundamental. Somos bienaventurados si pedimos a Dios justamente que lo podamos reconocer vivo y operante en mi historia. Miremos, por ejemplo, qué eventos de mi vida yo sigo interpretando solamente como producto de seres humanos, como si esto pudiera salirse de las manos de Dios. Si veo así mi historia, si sigo resentida, si sigo viendo solamente seres humanos salidos de la mano de Dios como si no tuvieran nada que ver con Él, es un llamado hoy a mi conversión, a la fe, que es esta relación con Dios vivo y operante. Ella, dice el Papa, vivió con fidelidad ejemplar y custodió en lo más íntimo de su corazón las palabras de Dios a su pueblo, las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, convirtiéndolas en el contenido de su oración. En el Magnificat, la palabra de Dios se convirtió en la palabra de María, en lámpara de su camino, y la dispuso a acoger también en su seno al Verbo de Dios hecho carne. La página evangélica de hoy recuerda la presencia de Dios en la historia y en el desarrollo mismo de los acontecimientos. ¿Cómo puedo abrirme a la voluntad de Dios? Bueno, ¿estás viéndolo en los acontecimientos de este momento? Es la única manera de abrirme, porque Él constantemente nos comunica su voluntad a través de todo lo que constituye este momento presente. Y aquí vemos cómo María vivía alimentándose de este Dios real que se ha revelado al pueblo elegido. No es un Dios abstracto, no es un Dios simplemente providente, todopoderoso. Es este Dios que se le manifestó a Abraham, a Isaac y Jacob. Y por lo tanto, nosotros al responder con fe debemos también tejer nuestra respuesta de esta revelación de Dios en Cristo, en María. Este es el Dios con el rostro muy definido en Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es el Dios con el que me relaciono, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o es un Dios abstracto, providente, todopoderoso, que no tiene nada que ver con esta revelación del rostro de Dios que Dios quiso hacer de sí mismo. Esto es importante. Nuestra fe tiene que ser un estar en contacto, un encuentro con este Dios vivo, operante y que se ha revelado en las Sagradas Escrituras, y que en las Sagradas Escrituras nos dice cómo es, nos muestra su carácter, su temperamento, sus gustos, su forma de ser. No podemos tener relación con alguien a quien desconocemos. María es la visita de Dios que produce alegría. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Quiere visitar al mundo a través de cada uno de nosotros. Esa es su voluntad. Que nosotros lo llevemos como esa arca de la alianza. La primera que es arca de la alianza es María misma, que va y visita a Isabel, a Zacarías, y por eso dirá Zacarías cantando: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Lucas 1:68. Entonces, la casa de Zacarías experimentó la visita de Dios con el nacimiento inesperado de Juan Bautista, pero sobre todo con la presencia de María, que lleva en su seno al Hijo de Dios. Entonces, Dios a través de María visita nuestro día de hoy.
Él nos visita constantemente. ¿Nosotros estamos esperando su visita o estamos cavilando en nosotros cómo nosotros debemos armar nuestro día, programarlo, controlar todos los acontecimientos con nuestra astucia, con nuestra gran inteligencia? ¿O estamos en ese estado de recogimiento, de escucha, de silencio interior? Esa es la voluntad de Dios, que estemos pendientes, que estemos vigilantes a su presencia, porque Él nos visita y nos redime a través de cada acontecimiento de hoy. Y así quiere que leamos nuestra historia, como algo que Él ha permitido, como algo que está lleno de su amor. Adán y Eva fueron tentados a no confiar en Dios, y nosotros somos constantemente tentados a lo mismo. Pero Dios nos llama a través de esta fiesta a creer que es Dios el que siempre nos está visitando. El demonio no tiene poder por encima de Dios, no es una fuerza igual a la de Dios, capaz de salirse de las manos de Él. Entonces nos preguntamos, dice el Papa, ¿qué da a nuestro camino, a nuestra vida, la Asunción de María? Y me encanta porque el Papa no le gusta quedarse como en la contemplación teórica de las verdades, decir, wow, qué lindo, qué hermoso, sino siempre trata de aterrizar todos estos misterios que también contemplamos en el mismo rosario, llevarlos a nuestra vida. Entonces, la primera respuesta es, en la Asunción vemos que en Dios hay espacio para el hombre. Dios mismo es la casa con muchas moradas de la que habla Jesús en Juan 14:2. ¿Recuerdan que Jesús le dice a los apóstoles, en el cielo mi Padre tiene muchas moradas para todos, diferentes moradas? Y qué hermoso que el Papa nos dice hoy que Dios mismo es esa casa con muchas moradas. En alguna parte del cuerpo de Cristo está la mía. Dios es la casa del hombre. Y María, uniéndose a Dios, unida a Él, no se aleja de nosotros, no va a una galaxia desconocida. Quien va a Dios se acerca, porque Dios está cerca de todos nosotros. Y María, unida a Dios, participa de la presencia de Dios. María está muy cerca de nosotros, de cada uno de nosotros. Si en nosotros, en nuestro corazón, caben los demás, pero sobre todo hay espacio para mí, para todos mis estados, para todo lo que he sido, cuando he cometido errores y cuando no, cuando me siento triste y cuando me siento alegre, cuando siento desesperanza o cuando siento esperanza. Toda yo tengo espacio en Dios. Dios no rechaza ningún aspecto mío. Nosotros los seres humanos sí seleccionamos. Ay, no, 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 ¿cómo vas a estar triste? No, 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 tienes que estar alegre. Como no, 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 tienes que estar con gratitud. Escucha la palabra de Dios para que cambies esa actitud. Cuidado con sentirse desanimado, eso es falta de fe. Justamente la fe es vivir de este Dios que se nos revela, que tiene espacio para mí, que yo puedo estarle entregando absolutamente todo. Los seres humanos somos como, ay, no, 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 no me hables así con esas palabras tan negativas. Ay, no, seamos positivos. Así es la psicología positiva, ¿no? Ay, no, 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 qué cansancio. Como hay gente que dice, ay, no, tú no me sumas a mi vida. Yo quiero es estar tranquilo. Si quieres estar tranquilo, entonces suicídate. Porque en realidad estar entre seres humanos no te va a dar tranquilidad, así como la quieres. Vas a tener que ampliar tu corazón, pedirle a Dios que lo ensanche como ensanchó el corazón de María para que cupiera todo el proyecto que estaba destinado para ella y todo el proyecto que estaba destinado para su hijo, que no era una cosa así placentera, tranquila, chévere, positiva, cool. Era una cosa difícil el proyecto de Dios para Jesús.
Pero María, unida a Dios, participando de su presencia, tenía también espacio para todo lo que Dios quisiera hacer en ella y para todo lo que Dios quisiera hacer en la vida de Jesús. Por eso, cuando Jesús se pierde a los 12 años y ella viene y le dice, pero estábamos angustiados. Dice, bueno, pues eso era lo que el Padre quería de mí. Y entonces María tenía que pedirle a Dios que ensanchara, porque no podía decir, ay, no, 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 a mí así sí no. Si tú me vas a causar angustia, Jesús, me da mucha pena, pero eso no se le hace a una mamá. Me tienes que ser obediente y hacer lo que yo te diga exactamente, porque tú eres mi hijo y me obedeces. Y resulta que nuestros hijos no son nuestros. Nuestros hijos son prestados. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. Y Dios puede hacer en su vida lo que Él quiera. La pregunta es, ¿hay espacio en mí para los proyectos incomprensibles de Dios? ¿O Dios tiene que caber en mi chiquimundito y en mi cajita cuadradita de lo que le gustan a María? Entonces, ahí es donde tenemos problemas y empiezan los problemas terribles, porque entonces no nos gusta, nosotros seleccionamos. No, yo estoy serena, pero si a mí nada me causa angustia, si tengo hoy los consultantes que yo quiero y no los que Dios me quiera dar. Entonces siempre tenemos justificación para estar amargados, preocupados, angustiosos y ansiosos, ¿no? Porque es que nosotros somos los que tenemos que decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces dice el Papa que San Gregorio Magno, cuando hablaba de San Benito, decía que el corazón de San Benito se hizo tan grande que toda la creación podía entrar en él. Esto vale mucho más para María. María, unida totalmente a Dios, tiene un corazón tan grande que toda la creación puede entrar en él. A veces cuando escuchamos a los demás, entonces no, qué horror que estás haciendo eso, qué horror. En vez de decirle, corre a los brazos de Dios, corre a los brazos de María, entrégate hacia Dios, no hay problema. Nada es un impedimento para encontrar espacio en Dios así como te encuentras en este momento. Arrójate a sus brazos, en Él hay lugar para ti, no tengas miedo de ti. Arrójate a sus brazos, que Él y María está cerca. María escucha, ella es la que te puede ayudar. En Dios hay espacio para el hombre, para el cuerpo, para el cerebro, para la psicología, para nuestras emociones, para nuestros estados mentales, para nuestros impulsos, para nuestras heridas. En Dios sí hay espacio para todo eso. No tienes que disfrazarte, no tienes que hacerte violencia, no tienes que lavarte el cerebro para no sentir lo que estás sintiendo. En Él hay espacio para ti y en María, unida a Dios, hay espacio para ti porque el corazón de Dios sí es grande. El corazón de Dios es bueno, es amplio. Dios no juzga, Dios no acusa, Dios no señala, no critica. Al demonio en la Biblia se le llama el acusador. ¿Tenemos nosotros adentro un acusadorcito que nos está todo el día matoneando o está acusando a los demás, poniéndole a los demás a, ay, estás pecando, estás haciendo mal? Nos elevamos como jueces de nosotros mismos y de los demás. Ese no es Dios. Por eso les digo, hay que conocer el carácter de Dios para vivir de acuerdo a lo que Él es. Pero también hay otro aspecto. No solo en Dios hay espacio para el hombre. En el hombre hay espacio para Dios. En mí, Dios me hizo a imagen y semejanza suya. Es decir, ser imagen y semejanza de Dios no es, como dicen algunos, tener una esfera espiritual. Entonces, Víctor Frankl es la maravilla de la psicología católica porque él habla de la esfera espiritual. No, Víctor Frankl no era católico, no conoce a Cristo encarnado. Entonces, no es una psicología compatible con el catolicismo, porque no es simplemente que tengamos una esfera espiritual.
es que somos capaces de estar en comunión con Dios. Y todo esto lo vemos en María, el arca santa que lleva la presencia de Dios. Es ella. En nosotros hay espacio para Dios, la presencia de Dios en mí. Y esta presencia se realiza en la fe. En la fe abrimos las puertas de nuestro ser para que Dios entre en nosotros, para encontrar a Dios en todo lo mío. Fíjense que en Jesús vemos todos los estados mentales del ser humano: la angustia, el miedo, la alegría, la tristeza, el llanto, la soledad, la traición. Todos los estados mentales en donde yo pueda caer, ahí eso se volvió un arca en donde Dios se metió. Entonces, no solamente Dios me visita a través de lo que pasa afuera, Dios me visita a través de lo que pasa dentro. Eso es lo que nos hace imagen y semejanza de Dios, esa comunión íntima. Por eso Santa Teresita veía en lo que pasaba por dentro la visita de Dios y no seleccionaba y no disociaba, no se disociaba de lo que le gustaba y lo que no. ¿A qué me refiero? Le preguntaba a la hermana Celina: ay, ¿cómo hago yo para tener esa buena memoria que tú tienes, de acordarte de todos los capítulos de la Biblia, ¿no? Chévere, ¿no? O sea, tener esa capacidad interna de memorizar. Es un estado mental, como cualquier otro. Y le dice Santa Teresita: ah, entonces no te gusta eso, ¿no? O sea, tú no amas a Dios que te visita con la mala memoria. No, tú resolviste que lo que es bueno para ti es la buena memoria como la mía. Y eso lo vivimos haciendo, comparándonos con los demás. Es que yo debería estar como ella. Yo debería tener la fe que tenía Santa no sé quién. Todo el tiempo sin fe, pensando que ser imagen y semejanza de Dios es simplemente tener una esfera espiritual en donde yo elijo lo que tiene sentido y los valores, y entonces yo cumplo mandamientos y ya soy católica. Aquí nos está diciendo Dios: nada que ver. Dios nos visita también desde dentro, porque en el hombre hay espacio para Dios y Cristo ocupó todo ese espacio que estaba preparado para Dios. Desde el principio Dios nos hizo hombre y mujer, es decir, para que se unieran y se volvieran una sola carne, una sola persona. Entonces es lo mismo con Cristo, que es el nuevo Adán, y la iglesia, que es la nueva Eva. Es volverme una sola cosa con Él. Entonces, mi naturaleza humana y todos estos estados que son parte del pecado, de este ser humano que se aisló de Dios, sufriendo terriblemente, todo eso estaba hecho para ser ocupado por Dios. Y Cristo es el que completa la creación. Él realmente ocupó todo el espacio que en mí Dios había hecho para Él mismo. Entonces, en la fe es abrir las puertas de mi ser, de mi memoria, de mis heridas, de mi soledad, de mi felicidad, de mis amistades, de mis traiciones. En todo eso, dentro de mí, yo encuentro a Dios. Porque si Él está ahí, como decíamos en otras oportunidades, no tengo que temer nada. No tengo que tenerle miedo a mí, que es el primer miedo que uno tiene. Entonces, abrámonos como se abrió María, diciendo: he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí, no solamente afuera de mí, en mí, por dentro. Entonces, yo puedo, por ejemplo, en mi tristeza, encontrar a Cristo, a quien le puedo entregar esa tristeza
pedir que se ocupe de ella, encontrarlo, tocarlo a él en ella, o empezar a decir, no, 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 a ver, ¿qué me leo para que se me quite? Yo voy a ser mi salvadora. Entonces yo me convierto en mi propia salvadora y no estoy viviendo la fe con el Dios que se reveló encarnado en mí. Entonces por eso la fe, la esperanza y el amor se combinan. Yo todavía no veo totalmente cómo es que es esa unión total con Dios, pero sé que me es dada por el bautismo y que es sellada de nuevo cada vez que yo asisto a la Eucaristía y cada vez que yo me abro a esta presencia de Dios y digo, sí, no soy yo, es Cristo que vive en mí, como decía San Pablo. Eso no solo para San Pablo, que era especial, no, de verdad que no soy yo. Así lo vivía Santa Teresita. Y ese es el pequeño camino que ella nos enseña. No estés seleccionando tampoco por dentro qué es lo que tú quieres vivir. Ábrete a ese Dios, porque en ti también hay espacio para Él y Él ya lo ocupó. Lo mismo en mi hijo. Vemos a los demás desde la carencia. Ay, no, él está pasando, él está mal. Ay, Dios mío, él está pasando por un momento malísimo. Ay, Dios mío, te pido que se le quite ese estado mental. En vez de decir, Dios mío, a través de ese estado mental que permites en mi hijo, realiza lo que tú quieres realizar en él. Porque es que en mi hijo hay espacio para Dios. Nadie tiene el poder de quitarle ese espacio a Dios en nosotros. Nadie, nadie, nada nos puede separar de Dios, ni yo me puedo separar. Entonces, si yo veo a los demás ocupados por Dios, en sus brazos, pues entonces no tengo que vivir en esa angustia. Ay, pido por mi mamá, que es que Dios mío está enferma. Ajá, y en esa enfermedad no está visitándola a Dios. Solo si se le quita la enfermedad, entonces yo puedo estar serena y mi mamá estaría en buenas manos. Se le salió de las manos de Dios porque está enferma. Eso es nuestra falta de fe, la forma como vemos a los demás y como me veo a mí misma, desocupada de Dios, visitada por cosas, por enfermedades, por calamidades, por molestias. Entonces, con razón, tenemos siempre motivos para andar mal, para andar llevados, para andar con rabia, con preocupación, con malestar. Y le pedimos a Dios que lo remedie. Cuando Dios ya lo está remediando como Él necesita. Como me encanta hablar de Santa Gertrudis, que le decía Jesús a Santa Gertrudis, Gertrudis, me molestas pidiendo que tu hermana se mejore. ¿Me entiendes? Que con esa enfermedad estoy haciendo una obra de santificación de ella. Pídeme que esa obra que estoy haciendo con esta enfermedad que estoy permitiendo, que yo pueda realizar lo que yo quiero en ella. Pero deja de molestarme, angustiada pidiéndome que simplemente le quite eso que yo le estoy dando. O más bien, que yo estoy permitiendo, porque Dios no nos da la enfermedad, Dios la permite. Entonces, abriéndonos a Dios no perdemos nada, al contrario, nuestra vida se hace rica y grande. Si yo me abro al Dios que está presente en mi hijo, pues mi vida cambia totalmente y las cosas no me parecen una tragedia. En todo Dios me visita. Ayer aquí en Barranquilla, pues hace un calor terrible, mi hijo estaba con un abanico y él suele pegarle al abanico y descabezarlo. Entonces, inmediatamente mi perfeccionismo, ¡oh! Claro, mi perfeccionismo selecciona, ¿no? Mi hijo no debería nunca más romper el abanico. Entonces, en ese momento, yo tengo que decidir. O me decido por la fe o me decido por lo humano. O en esto me está visitando Dios o me está visitando simplemente mi hijo rompiendo el abanico. Y entonces tengo motivos para ponerme brava, para pegarle un regaño, para estar amargada y para arreglarlo desde la carencia, desde la rabia, desde no debes hacer esto, ¿no? Entonces en este momento te puedo decir, Dios mío, me estás visitando y no está pasando nada malo. Tú estás permitiendo esto, punto. Esa es la verdad. ¿Vas a creer o no vas a creer?
y yo quiero creer, porque yo quiero ser católica. Pero eso es una decisión que yo tomo todo el tiempo. Yo le pido a Dios que lo reconozca en estas cosas en donde obviamente Él no parece que se está revelando. Porque eso sí, tenemos la maravilla del amarillismo. Jesús se está apareciendo en Cajicá. Una señora lo vio pasar. ¡Wow! Dios está apareciéndose en Cajicá. O todos, María se apareció, las apariciones de la Virgen. Pues no se necesita mucha fe como para ver, por ejemplo, que Dios se manifestó en un milagro eucarístico, porque es que lo estoy viendo con estos ojos. Dios permite esas cosas, ¿por qué? Porque no tenemos fe. Entonces, bueno, pues aparécete María en Lourdes, porque ¿qué hacemos? Esta gente no cree que Dios lo visita cuando se le está cayendo el abanico, o cuando Dios está permitiendo que la bendita hermana de Santa Teresita no se acuerde y no tenga buena memoria. Ahí sí Dios no se revela, ¿no? Estamos buscando el amarillismo de cómo Dios me ayuda porque entré y encontré en Unicentro el parqueadero. Entonces ahí sí Dios se revela. Pero cuando no lo encuentro, el bendito parqueadero, entonces Dios no se revela y tengo motivos para ponerme mal. Entonces, Dios se revela, bienaventurada la que ha creído. Yo soy bienaventurada cuando pido el don de la fe, reconocer a Dios, su voluntad, su intervención, su presencia, su visita en esta historia en donde parece que obviamente Él no está. Ahí es donde hay que tener fe, porque mis ojos no son los que me lo muestran, solo el corazón creyente. Entonces, se habla mucho de un mundo mejor que todos anhelan. Esa sería nuestra esperanza, de una iglesia mejor que todos anhelan. No sabemos, no sé si este mundo mejor vendrá y cuándo vendrá, dice el Papa Benedicto. Lo seguro es que un mundo que se aleja de Dios no se hace mejor, sino peor. Solo la presencia de Dios puede garantizar también un mundo bueno. Pero dejemos esto, una esperanza segura. Dios nos aguarda, nos espera. No vamos al vacío. Él me espera mañana. Entonces, ¿por qué tengo que no dormir calculando cómo es que mañana voy a hacer que el día me guste a mí? Dios me espera mañana y me espera en el cielo. Yo me puedo morir mañana. Entonces, hoy voy a vivir angustiada por todo y en manos de mi perfeccionismo, exigiendo que el mundo sea como yo quiero, que mi hijo sea como yo quiero para entonces yo estoy serena, tranquila y contenta, que la iglesia sea como yo quiera para no andar con ataque cardíaco constante, una esperanza segura. Entonces, ¿qué decir? Corazón grande, presencia de Dios en el mundo, espacio de Dios en nosotros, en mi casa, en mi hogar, en lo que me pasa, y espacio de Dios para nosotros. Esperanza, Dios nos espera. Esta es la sinfonía de la fiesta de la Anunciación. María es aurora y esplendor de la iglesia triunfante. Ella es el consuelo y la esperanza del pueblo todavía peregrino. Encomendémonos a su intercesión maternal para que nos obtenga del Señor reforzar nuestra fe en la vida eterna, para que nos ayude a vivir bien el tiempo que Dios nos ofrece con esperanza, una esperanza cristiana, que no es solo nostalgia del cielo, como me decía una vez siempre una amiga, ay, bueno, lo bueno es que me voy a morir. Y yo decía, mira, que te mueras, entonces, ¿qué? ¿Vas a vivir amargada? No, la esperanza cristiana no es solo nostalgia del cielo, sino también deseo vivo y operante de Dios aquí en el mundo, en todos los aspectos de mi día. Pero tengo que hacer un esfuerzo vigilante y pedirle que lo reconozca ahí donde mis ojos no lo reconocen. Entonces, deseo vivo y operante de Dios aquí en el mundo, deseo de Dios que nos hace peregrinos incansables, alimentando en nosotros la valentía y la fuerza de la fe, porque se necesita valentía para verlo incluso en los que seguramente sin saber me han hecho daño. Bendigo ese daño, que mi cerebro dice que es un daño, ¿no? Obviamente lo va a decir. Lo bendigo como una visita de Dios
Entonces necesito esa valentía y la fuerza del amor para vivir sabiendo que puedo creer en un Dios bondadoso que se insertó en toda esta historia, en mi historia externa y en mi historia interna. Una mención sobre eso que dices de merecer. El que cree que se trata de merecer no tiene ni idea cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios se expresa es en la obra de la encarnación y redención de Cristo. A mí a veces me preocupa mucho que se habla de que vamos a recobrar la relación que tenían los primeros padres con la voluntad de Dios, que vamos a recuperar como ese tipo de santidad. Y se desconoce que no se trata de esa voluntad de los primeros padres, es recibir la redención de Cristo. Santa Teresita decía, cuando yo llegue al cielo, voy a llegar con las manos vacías porque todas mis obras están manchadas ante Dios. Y cita una cita de Isaías. Entonces, ese es el desconocimiento del Dios con el rostro de Cristo y de su obra redentora, el que pretende hacer méritos. Porque es que, incluso Santa Teresita decía, el dolor de Cristo es que Él no vino a exigir ningún mérito, sino vino a darnos los de Él, a revestirnos de Él. Santa Teresita ofrece los méritos de Cristo, los méritos de la Virgen y los méritos de todos los santos como propios. Porque es que lo que Dios hizo con Cristo no es lo que había hecho con los primeros padres. Lo que hace con ellos es insertarlos en la santidad misma de Dios, como la luna que brilla por el sol. ¿Cómo haría la luna para tener méritos? O sea, ¿cómo brillo yo sin el sol y me presento luminosa para que me quiera más? No, 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 no. El cristianismo es compartirlo todo con Dios. Compartirlo. No es ganar yo nada por mi cuenta. Entonces, fíjate que esa cosa de que antes teníamos una buena relación con la voluntad de Dios, la perdimos y ahora la vamos a restablecer. Dios vino a restablecer esa relación. No, vino a darnos algo completamente diferente que nuestros primeros padres no tenían. Y por eso el que es católico busca es revestirse de los méritos de Cristo. Es como la luna que busca revestirse de la luz del sol. Entre más opaca sea la luna, más brilla el sol. Entonces es todo lo contrario. Entonces, ojo, si yo pienso que de lo que se trata es de hacer méritos o de regresar a una voluntad de Dios, que era la que tenían nuestros primeros padres, vuélvete a leer el Evangelio, porque de verdad que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios de la santificación en Cristo. Mira, eso es la memoria que de alguna manera tu cerebro aprendió que cuando no te equivocabas tenías más aceptación, tenías, no sé, más papás, más mamá, que de alguna manera, o sea, eso fue un patrón de asociación que aprendió tu cerebro. Entonces tu cerebro sigue viviendo de acuerdo a eso que aprendió, pero no eres tú. Es importante decir, mi cerebro aprendió que cuando me equivoco algo malo me va a pasar. O sea, así creo esa asociación. Antes de tener nosotros razón, antes de tener voluntad, teníamos memoria. La memoria es una facultad muy importante que no se toma mucho en cuenta, ni siquiera en la psicología aquí en Colombia. En la psicología de acá se cree que como yo pienso, así siento. No, como tú aprendiste a sentir, así sientes y así interpretas los acontecimientos como le está pasando a Carmen. Entonces es importante, primero, eso que mi cerebro aprendió, eso no soy yo. Entonces, lo que pasa es que mi cerebro me convence de que la que piensa así, la que cree eso, soy yo. Y además, tu cerebro aprendió que cuando te equivocabas, había como un castigo y lo estás proyectando como si Dios fuera el que fuera también así. A lo mejor algunos de tus padres fueron así, o lo viste en hermanos que a lo mejor se portaban mal y recibían ese trato que era como castigador. Entonces, importante, trata de esa parte que piensa eso, dile, bueno,
primero, ¿qué tan tú te sientes? Porque si te sientes tú, es porque estás como mezclada con esa parte y es importante saber que la persona que está detrás de ese personaje eres tú y no tienes que hacer todo lo que ese personaje te diga. Es una memoria de tu cerebro. Entonces, trata de crear una relación con esa parte y decirle, a ver, ¿por qué tú crees eso? ¿Dónde lo aprendiste? Y empezar a decirle a esa pobre, seguramente hay una pobre niña ahí con miedo, que no sé qué edad tendrías cuando aprendiste eso con tu cerebro, y tienes que decirle, tranquila, eso aprendiste tú, pero tranquila que Dios no es así, ¿sí? Y a esa niña que está con esa herida, hay que escucharla, hay que escuchar ese miedo, porque ese miedo que tienes, esa angustia, es una parte tuya que a lo mejor es una niña que tiene esa carga terrible de miedo y que nadie la ha escuchado lo suficiente y le han dicho, no, no tengas ese miedo, no tienes que pensar eso. No, hay que escuchar esa niña en ti que tiene ese miedo y ese dolor y esa angustia para liberarla de ahí, para entregarla en manos de Jesús y decirle, no, Dios no es así. Y además, la perfección de la que te tienes que vestir es la perfección de Cristo. En Dios hay espacio para mi imperfección, es lo que nos dice hoy el Papa Benedicto XVI. En los seres humanos, no. Si tus padres eran perfeccionistas como yo, muchas veces te habrán regañado terrible cuando dañaste el abanico o lo que hayas dañado. Entonces, eso no es verdad, eso es una experiencia aprendida entre humanos. Entonces, a esa parte de tu cerebro hay que evangelizarla. Primero, acogerla en tus brazos y abrazarle y decirle, Dios mío, qué trauma tan tenaz. Esto es una memoria real, tú sufriste esto, no te lo estás imaginando, no te lo estás inventando. Tuvo que haber una parte niña tuya que sufrió el castigo cuando se equivocaba y que solo era celebrada cuando no se equivocaba. Y eso no es justo, porque así no es Dios. Entonces, entre humanos es normal que nuestro cerebro siempre nos... Y puedes contar con que tu cerebro siempre aparecerá para decirte eso, para alertarte, para decirte, ojo, te equivocas, Dios te va a castigar. Y decirle, gracias, mi querido cerebro, por tu opinión. Pobrecito, hermano cerebro, como diría San Francisco, claro que no hablaba del cerebro, sino hermano lobo, hermana luna, pero decimos, hermano cerebro destartalado, pobrecito, ven para acá, voy a llevarte con Jesús, porque nada de eso que aprendiste es verdad. Dios es diferente. Así que voy a llevarte, siempre que aparezcas, voy a llevarte y te voy a esconder en el corazón de Jesús. Te voy a llevar ahí, porque Jesús también quiso sentir ese miedo para vencerlo en Carmencita. Cuando estás con ese miedo, ahí Jesús está y también puedes perderle el miedo a tu cerebro. Perderle el miedo porque Él no tiene por qué seguir gobernando tu vida. Hay que tener mucha compasión con nuestro cerebro cuando ha aprendido esas cosas. Mucha compasión con él. No lo critiques, no lo matonees, no le digas que estás mal. Dile, pobre hermano mío cerebro que aprendiste esto, ven y te llevo con Jesús y con María. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Envío un abrazo fraterno. Quedamos, como siempre, con María.